Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Elisa Estefano. Como comentaron cuando me presentaron, pertenezco a un área del Gobierno Nacional dentro del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas que trabaja en la articulación de los municipios de Argentina con los programas y proyectos del Estado Nacional y de alguna de las provincias. Además de ser el nexo para temas de los programas en general, de la demanda de los municipios y los gobiernos locales para con el Estado Nacional, tenemos unos programas específicos. Uno es el programa de áreas metropolitanas, que se llama DAMI, es Desarrollo de Áreas Metropolitanas de Interior. Pueden encontrar información en el sitio del Ministerio. Con ese programa, para los que les interese, trabajamos en generar capacidades para la gobernanza metropolitana. Hacemos que el conjunto de los intendentes que conforman el área metropolitana puedan generar canales de diálogo y colaboración para poder avanzar en el diseño conjunto de políticas públicas que sean de alcance metropolitano. Hay algunas publicaciones y algunos documentos que se generaron desde las áreas metropolitanas del país. No trabajamos con todas, pero están incorporándose en los últimos años la mayoría, así que al que le interese ese tema puede encontrar información en la página. Además, trabajamos con temas de capacitación para municipios y tenemos un observatorio municipal, que es el tema del que les voy a hablar ahora. Bueno, desde la subsecretaría apoyamos el concepto de que no hay desarrollo posible sin el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Todos los niveles de gobierno tienen distintas competencias y responsabilidades para con el desarrollo territorial, pero creemos que las capacidades de los gobiernos locales son fundamentales para poder avanzar en el sentido del desarrollo. Argentina tiene en la actualidad 2.307 gobiernos locales. Un gobierno local es toda unidad administrativa que es gobernado por una persona electa democráticamente. De esos tenemos 2.307 unidades territoriales. Hay municipios, gobiernos locales de tamaño muy chico y hay otros que conocemos todos que son de tamaño grande. De estos 2.307 gobiernos locales, solamente 274 tienen más de 20.000 habitantes. O sea, Argentina tiene una gran cantidad de gobiernos locales pequeños. Más de 2.000 gobiernos locales tienen menos de 20.000 habitantes. Cuando empezamos con la reformulación de los objetivos de la Secretaría de Asuntos Municipales, que son apoyar la consolidación de las autonomías municipales, partimos de la base que para poder diagnosticar y apoyar y acompañar el desarrollo de los gobiernos locales necesitábamos información. Nosotros, como les comentaba, creemos y estamos de acuerdo con que para poder avanzar hacia el desarrollo necesitamos municipios que sean sostenibles financieramente, o sea, seguir avanzando hacia la consolidación de las autonomías financieras municipales, que sean técnicamente sólidos y que principalmente estén fortalecidos institucionalmente. Nosotros queríamos conocer cuál era la capacidad de cada uno de nuestros gobiernos locales para avanzar hacia lo que se conoce como el modelo de gestión para resultados en el desarrollo. Entonces diseñamos un ranking de municipios. El objetivo del ranking de municipios, al ser un ranking, es que los municipios puedan compararse, evaluarse y avanzar hacia el desarrollo en base a un diagnóstico que ellos mismos generan, una autoevaluación. Entonces, el objetivo principal del ranking de municipios es generar incentivos a través de la comparación, de la competencia y de la colaboración para que los gobiernos locales avancen hacia el fortalecimiento institucional. Y como objetivo secundario tiene desarrollar capacidades en estos gobiernos, porque a partir de los diagnósticos que ahora les voy a comentar, apoyamos a los municipios para que fortalezcan sus capacidades e identificar buenas prácticas de los gobiernos locales que puedan ser replicables en otros. Siguiente, por favor. El ranking de municipios lo hicimos por primera vez en el año 2017, que fue una prueba piloto donde invitamos a participar a 30 gobiernos locales de nuestro país. Al siguiente año, en el 2018, robustecimos la metodología de diagnóstico y decidimos avanzar con la evaluación sobre estos 274 municipios que les comentaba que tienen más de 20.000 habitantes. Estos municipios de más de 20.000 habitantes concentran al 82% de la población. O sea, tenemos en Argentina más de 2.000 gobiernos locales con menos de 20.000 habitantes y que solo tienen el 18% de la población. Esto nosotros hablamos en estos términos cuando trabajamos la idea de recolectar información y de hacer un diagnóstico. La población de Argentina y todos los gobiernos locales son igual de importantes, pero tomando como muestra a estos 274 municipios, podíamos generar información que sea representativa
de lo que pasa en la situación de Argentina con los modelos de gestión. Entre el año 2018 y 2019, de este ranking de municipios participaron 137 gobiernos locales, de los 274 invitados. En el año 2018 hicimos la premiación en un evento que hace todos los años la Subsecretaría, que es el Encuentro Nacional de Intendentes. Invitamos a los 2.300 gobiernos locales a que vengan a participar de un encuentro donde se hacen intercambios de experiencias y difusión de algunos temas centrales de las políticas públicas locales. Y en ese evento, durante el año pasado, el presidente presentó quiénes fueron los municipios más destacados en este ranking de municipios. Tuvo mucha repercusión porque fue un acto que se transmitió en distintos medios de comunicación y para los municipios que fueron destacados fue importante haber recibido una mención. Además de eso, por decisión del gobierno, se publicaron cuáles fueron los municipios que habían decidido no participar y cuáles sí habían participado y cuáles habían sido destacados. Entonces, en el siguiente año, que es en el 2019, pudimos aumentar un poco la participación y generar una base de datos más amplia para el objetivo secundario que tiene este ranking de municipios, que es generar información para poder hacer mejor diseño de políticas provinciales, nacionales y municipales. Siguiente, por favor. El ranking de municipios es un diagnóstico y al cuestionario lo pueden encontrar en la página del Ministerio. Al que le interese puede acceder googleando ranking de municipios, llega al formulario para ver en más detalle lo que yo les voy a comentar ahora. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más. El ranking está estructurado en base al modelo de gestión para resultados. Ahora en la siguiente presentación vamos a ver ahí. El modelo de gestión para resultados es un modelo que se desarrolló en los años 60. Casi todos los gobiernos de Latinoamérica y del mundo usan estos modelos para gestionar, pero todos lo hacen en distintos estadios. Hay algunos gobiernos muy avanzados que implementan el 100% del conjunto de los elementos de la gestión para resultados y algunos que van avanzando en distintos estadios. En Argentina tenemos diagnósticos de cómo es el modelo de gestión para resultados del gobierno nacional y de las provincias que se hicieron en los últimos años y ahora con esta herramienta estamos avanzando con los niveles locales. El modelo de gestión para resultados, al que le interese puede consultarme después por correo que le puedo mandar algunas publicaciones interesantes para que lean, el que no esté tan en tema con los conceptos del modelo. Pero lo fundamental es que está estructurado en 5 pilares básicos: la planificación orientada a resultados, el presupuesto por resultados, la gestión financiera, las auditorías y las adquisiciones, la gestión de programas y proyectos y el monitoreo y la evaluación. Un factor principal que tiene el modelo es que los gobiernos que implementen la gestión para resultados tienen que poder, en primer lugar, desarrollar su cadena de valor. Hay muy pocos municipios en la Argentina, 2 en este momento, que tenemos identificados que pudieron identificar sus cadenas de valor. La cadena de valor es que cada gobierno conozca cuáles son los insumos que utiliza, cuál es su proceso de transformación y cuáles son los bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía. Hay muy pocos gobiernos locales que logran llegar a nivel de poder armar un centro de costos y poder tener información desagregada de cómo gastan, cómo producen y cómo ofrecen sus bienes y servicios. Este es el factor principal porque, siguiente diapositiva por favor. Porque en los conceptos del modelo, en primer lugar, la planificación tiene que ser estratégica, participativa y operativa. Con esto nos referimos a la planificación de la visión general de gobierno, pero también en cada uno de los planes o ejes estratégicos que se propongan. Ahora nosotros estamos viendo temas de desarrollo económico. Para que un gobierno local pueda orientar sus acciones y su política hacia el desarrollo económico, tiene que poder generar planificación, o por lo menos una línea estratégica, en estos 3 aspectos que les voy a comentar. La planificación estratégica, que es hacia dónde quiere ir la ciudad. La planificación tiene que ser estratégica, operativa y participativa. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la planificación, tenemos que poder estructurarlo en nuestros gobiernos en 3 niveles. La planificación estratégica, que es la de largo plazo, la planificación de mediano plazo y la planificación operativa, los planes anuales. En el concepto de la metodología de gestión para resultados, la planificación estratégica es de largo plazo, supera un mandato de gobierno y tiene que ser elaborada tomando en consideración los aportes de la ciudadanía y aprobado por el Poder Legislativo.
para que eso tenga consistencia en el tiempo. Tiene que haber un plan de mediano plazo que baje esos conceptos de la planificación estratégica al plan de gobierno, a los 4 años del gobierno actual. Y un plan operativo que baje esos criterios del mediano plazo a planes anuales que puedan ser ejecutados a través de las responsabilidades de cada una de las secretarías del gobierno. La planificación estratégica tiene indicadores de impacto. La planificación de mediano plazo tiene indicadores de efecto y la planificación de corto plazo tiene indicadores de producto. ¿Qué vamos a producir? ¿Qué efecto tiene sobre la ciudadanía eso que producimos? ¿Y qué impacto tiene ese efecto que desde la gestión de gobierno logramos? Ahora les voy a mostrar rápidamente cómo están los gobiernos locales en estos aspectos de la planificación, que en Argentina lamentablemente venimos un poco atrasados con estos temas. La base principal del modelo de gestión para resultados es que la planificación tenga una buena vinculación con el presupuesto. Los gobiernos locales de la Argentina tienen estructurados sus presupuestos de distintas maneras según las provincias. Lo ideal de la premisa del modelo es que el presupuesto sea por programas, que los gobiernos, los nacionales y los subnacionales, tengan sus estructuras presupuestarias clasificadas por programas. Además de ser por programas, puede ser con una clasificación económica o funcional, que son las más tradicionales. Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por la Ley de Administración Financiera, están obligados a tener su presupuesto por programas. Pero si bien el presupuesto está estructurado por programas, en muchos casos no se utiliza como una herramienta de gestión el presupuesto, sino que es más bien una clasificación que se da por una cuestión de la clasificación y las cuentas que tienen disponibles. Entonces, lo ideal del modelo es que el plan estratégico pase a un plan de mediano plazo y eso a un plan operativo. Con criterios de priorización, los gobiernos tienen que pasar de ese plan operativo al presupuesto anual. Todo lo que está en el plan operativo del año no significa que va a poder ejecutarse, porque tenemos una restricción que es el presupuesto. Entonces, del plan operativo para pasar al presupuesto, se usan los criterios de priorización y se elabora un presupuesto por programas. Ese presupuesto por programas tiene que estar articulado con la planificación de mediano plazo a través de los instrumentos del marco fiscal de mediano plazo, que son los presupuestos plurianuales. Esta es la base del modelo para poder planificar de una manera que le permita a los gobiernos locales tener el mayor impacto posible en el desarrollo, porque saben qué producen, cómo lo producen y cómo ser eficaces y eficientes en la asignación de los recursos para llegar a los efectos y a los impactos que fueron planificados. Siguiente, por favor. Sobre esto, el relevamiento que hicimos del ranking de municipios nos permite saber que de los grandes municipios del país, los que concentran a más del 82% de la población, solamente un 44% tiene un plan de mediano o largo plazo. Solamente el 44% de los grandes municipios de Argentina. De ese 44%, solamente un 82% identifica cuáles son las unidades institucionales dentro de la estructura de gobierno que son responsables de que esos planes se cumplan. Por ejemplo, si un gobierno local deriva de un plan estratégico a un plan de desarrollo económico, hay algunos municipios que no identifican cuáles son las unidades responsables de que ese plan se puede ejecutar y llevar a la práctica. El 82% tienen metas anuales y multianuales para la producción de bienes y servicios del Estado. O sea, hay casi un 20% de estos municipios con planificación que no tienen metas de producto, que no elaboran indicadores y no plantean a través de esos indicadores cuáles van a ser las metas. En esto se relaciona con el trabajo que hacemos con Renata, que ella después les va a contar en más profundidad, que es la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros lo que proponemos es que los gobiernos, en todos sus niveles, el nacional y los subnacionales, puedan gestionar usando el modelo de gestión para resultados en el desarrollo sostenible. Esto lo que significa es que los gobiernos, al momento de planificar y plantear sus metas, puedan relacionarlo directamente con lo que propone la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando los mismos indicadores o adaptándolos. Hay un 20% de los que tienen planes, que son menos de la mitad, que ni siquiera tienen indicadores o metas de producto de efecto impacto. Solamente el 59% de estos 44% que tienen un plan contaron en su elaboración con la participación de la sociedad civil. O sea, casi la mitad de los que tienen un plan no incorporaron las opiniones de la sociedad civil o no los hicieron partícipe de su armado. Y el 91% contó con la aprobación del Poder Legislativo. Siguiente, por favor.
En lo que respecta a presupuesto por programas, solamente el 59% de los municipios grandes de Argentina tienen sus presupuestos estructurados por programas. El resto lo tiene estructurado por función o por una clasificación económica. Esto lleva a un retraso, se implica que los gobiernos locales están en un estadio de la gestión para resultados que no es muy avanzado, porque sin el presupuesto por programas es un acierto si el municipio logra llegar al efecto y el impacto que desea en cada una de sus políticas. Porque si no sabe qué produce, cómo lo ofrece y principalmente para qué, es muy difícil que la gestión pueda avanzar a algo de un objetivo medible y que realmente genere impacto en el desarrollo. De estos municipios que tienen su presupuesto clasificado por programas, el 35% tiene proyecciones plurianuales, o sea, puede hacer presupuestos de 4 años o de 3 años con un marco fiscal de mediano plazo. El número es llamativo porque la mayoría de los gobiernos locales que sí adhieren a una ley de responsabilidad fiscal, que son el 33%, tienen una exigencia legal normativa de hacerlos. Los que no tienen exigencia no lo hacen y hasta el Estado Nacional, cuando hace sus presupuestos plurianuales, no lo hace con un criterio de vinculación del presupuesto con la planificación. Es una cuestión que todos los que hayan trabajado en gobiernos locales o en gobiernos provinciales o nacionales, los presupuestos plurianuales se hacen estimando índices que se aplican al presupuesto actual, que no está mal, pero no es la lógica del plan de mediano plazo con el presupuesto plurianual y el plan operativo con el presupuesto anual. El 85% tienen un área responsable de gestionar el presupuesto. Hay un 15% de los municipios grandes de Argentina que no tienen un área encargada de gestionar el presupuesto. El área de Hacienda, que eso sí, el contador municipal lo tienen todos, pero no se encarga de gestionar entre las distintas áreas el presupuesto de ese año. Se busca el presupuesto del año anterior y se actualiza a los valores de la inflación. Eso para los fines del modelo no está bien, porque no estaría relacionado con una planificación anual. Sería una cuestión más de sostener un equilibrio en las cuentas fiscales para poder disponer de las partidas presupuestarias para gestionar, pero no tiene una lógica de un modelo que pueda gestionar para los resultados. Siguiente, por favor. En temas de gestión moderna, sabemos, en esto nos encontramos con cosas bastante llamativas. El 11% de los grandes gobiernos locales de la Argentina tiene un sistema electrónico que le permite realizar compras a través de Internet. Los sistemas de adquisiciones más modernos de compra-venta electrónica permiten mayor transparencia, generar mercados de proveedores más activos, más dinámicos, de mayor tamaño, tienen un montón de cualidades que ayudan al desarrollo. Solamente el 11% de los municipios tienen un sistema electrónico de adquisiciones. El 47% de los municipios tienen sistemas que permiten que sus ciudadanos hagan reclamos a través de Internet. Este número también es bajo porque son municipios de gran tamaño. O sea, menos de la mitad permiten que sus ciudadanos hagan reclamos por vías electrónicas. Tiene que ir el ciudadano al municipio a reclamar. La anterior, ahí. El 78% utiliza el correo electrónico como mecanismo de comunicación institucional. El 76% tienen sistemas integrados de gestión. Esto en los últimos años, los tableros de control avanzaron mucho en las gestiones locales. Hay muchos municipios que instalaron tableros de control para poder gestionar. De esto hicimos un cruce entre los que dicen tener tableros de control y los que tienen un plan y los que en ese plan definieron metas. Y hay muy pocos. Entonces los tableros de control al parecer están funcionando más como una herramienta de seguimiento de temas periódicos que como una herramienta para hacer seguimiento y evaluación de la gestión municipal. Y que fue el dato que más nos llamó la atención, solo el 51% de los grandes municipios de Argentina coordinan frecuentemente con municipalidades vecinas. Argentina tiene un desafío muy grande, sobre todo lo que compete al desarrollo local y los temas económicos, de que los gobiernos empiecen a articular y a generar alianzas y asociaciones para poder avanzar hacia el desarrollo. El asociativismo y la coordinación en Argentina entre municipios es muy baja y faltan herramientas o falta fortalecer instituciones que permitan que la articulación se dé y que se dé con un provecho. Siguiente, por favor. En temas de participación ciudadana, que estos los agregamos porque son interesantes, sabemos que, lo que ya comenté, solamente el 59% de los planes cuentan con la elaboración de la sociedad civil, el 61% de los municipios realiza rendición de cuentas a la ciudadanía, la mayoría responde que en el inicio o en el cierre de las sesiones legislativas, el intendente o la autoridad municipal le cuenta a la ciudadanía sobre lo que se hizo en el año, hace como una rendición de cuentas, pero al no tener un sistema definido y establecido de planificación y de presupuestos asociados, no puede responder a la ciudadanía en una rendición
diciendo el avance del cumplimiento de lo que se había propuesto, porque en realidad las propuestas existen y están, pero no están formalizadas. Entonces, como mecanismo de control y de presentación de rendición de cuentas, a los municipios de Argentina les falta avanzar mucho. El 60% de los municipios realizan eventos de difusión de sus informes de gestión, el 61% recolecta información, que esto también lo vamos a ver después con Renata. Los municipios tienen deficiencias de datos, de sistematización, procesamiento y administración de datos. Cuentan con la información de las oficinas de estadística provinciales y del INDEC, pero les cuesta en la mayoría de los casos generar datos de la gestión local, tener sistemas de registros y poder procesar y usar esa información. Del ranking sabemos que el 61% recolecta información para evaluar el desempeño de su gestión. No sabemos, porque no incluimos la pregunta, la vamos a incluir el año que viene, cuántos recolectan información para el diseño de sus políticas y sus programas. Para hacer la rendición al final, solamente el 61% cuenta con información. Y el 31% de los municipios, que este es un número bajo, tiene presupuesto participativo. O sea, de los grandes municipios de Argentina, 1 de cada 3 tienen presupuesto participativo, y los límites del monto total del presupuesto de gastos que destinan al presupuesto participativo, o sea, cuánto de la plata que tienen presupuestada dejan que se decida con un criterio y con una elaboración con características participativas, entre el 0,1% del presupuesto total y el 6,5%. Siguiente. Bueno, esta información, la que nosotros disponemos del ranking de municipios, queremos en primer lugar que se use con el objetivo básico del ranking, que es generar incentivos para que los gobiernos locales avancen en la gestión para resultados. Nosotros, una vez que procesamos la información del año 2018, avanzamos con la mitad de estos municipios de los que habían participado con la elaboración de un plan de acción para la mejora del estadio de la gestión para resultados en la que se encuentran. Entonces, usamos el diagnóstico, definimos cuáles eran los aspectos de debilidades y potencialidades y avanzamos en el armado de un plan que ahora está iniciando su ejecución. La base de información que nosotros queremos que esté disponible para el uso de diseños de políticas y para la evaluación de cuál es el estadio del municipio, esperamos poder publicarla el mes que viene. Ahí van a encontrar disponible toda esta información que les comenté y algunos indicadores que están relacionados con la sostenibilidad en la provisión de los servicios públicos urbanos. Hoy en los municipios en Argentina, una pregunta que también van a poder ver cuando esté la base disponible, o pueden pedirme a mi correo y yo ya se las puedo difundir. En promedio, los municipios de Argentina es muy variante entre provincias, pero tienen gran dependencia de los recursos de coparticipación. Son muy pocos los recursos propios que generan. Los recursos que reciben de transferencias del Estado Nacional o de las provincias, en su gran mayoría vienen preasignados, o sea, con un destino específico. Nosotros con esta herramienta evaluamos cuáles son las capacidades de los gobiernos para planificar, por ejemplo, pero no podemos perder de vista que la plata sobre la que el intendente, los fondos, los recursos, sobre el intendente o la autoridad local tienen competencias y puede ser discrecional en el uso, o sea, hacer lo que planificó, son muy, muy bajos. Los municipios con sus recursos propios, la gran mayoría tienen que pagar por los servicios que prestan y los recursos de transferencia, muchos ya vienen afectados con un destino específico. Entonces, nosotros lo que proponemos es que en el acompañamiento al modelo de gestión para resultados puedan mejorar su sistema de gestión para ser más eficientes. En un punto en que los municipios podrían mejorar la eficiencia o reducir los costos es en la provisión de servicios que abarca gran parte de su presupuesto. Entonces, cuando esté la información disponible van a ver que hay algunas preguntas que están relacionadas con cómo los municipios prestan los servicios, cómo es la estructura, si lo hacen a través de un ente público, privado, una cooperativa, y qué porcentaje del presupuesto está afectado a la prestación. Eso como para empezar a trabajar y a generar más información de la que existe sobre cómo hacen los municipios para hacer más eficiente la prestación y liberar recursos presupuestarios que puedan tener otros fines. Eso, la diapositiva anterior, por favor, la final. Para cualquiera que le interesen estos temas y que quiera saber más o estar al día de cuándo se va a publicar la información, pueden escribirme a mi correo, podemos compartir información de algún municipio que les interese o de algún grupo de municipios según las provincias y algo más afín con lo que van a ver en las próximas presentaciones. Hay una sección que es de desarrollo local, donde le preguntamos a los municipios si tienen oficinas de empleo, si coordinan activamente con las universidades, si tienen relación con el INTA y con el INTI,
si generan mecanismos de apoyo a emprendedores, si tienen acciones, programas o proyectos que fortalezcan el ecosistema emprendedor. Las respuestas a estos temas son bastante positivas. En promedio de todas las cosas que dije, el 70% de los municipios las tienen, pero sí falta por ahí seguir apoyando la generación de capacidades para que esos instrumentos o instituciones que existan puedan llegar al territorio y tener efectos sobre el desarrollo. Así que bueno, como les decía, ese es mi correo y pueden escribirme si a alguien le interesa algún tema particular para que podamos compartir información y seguir en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elisa. Buenas tardes. Mi nombre es Renata. Yo vengo en representación de Luis Di Pietro, que es el director nacional del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es el coordinador del proyecto ODS, que tiene como secretaria ejecutiva Gabriela Agosto. Yo vengo a hablar desde la parte técnica del proyecto ODS, que el trabajo que hacemos de localización de los ODS en los municipios argentinos. En la presentación voy a hacer un pantallazo general de la Agenda 2030, así todos sabemos qué estamos hablando, y hacemos como una línea de base de qué son los ODS y la Agenda 2030 para poder pensar cómo eso impacta en las gestiones municipales y cómo eso puede trabajar en los conceptos que trabajamos de desarrollo productivo, desarrollo económico. Si quieren poner la presentación, hacemos una primera pasada general de conceptos. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es un organismo nacional que depende de Presidencia, existe desde 2001-2002, que tiene una función según gestión distinta, pero por general viene coordinando las distintas áreas del gobierno y algunos temas específicamente en esta gestión con el SINTES y el SIEMPRO, que son dos áreas que trabajamos en conjunto, el área de información y planificación y el balón de programas sociales. Y es era en las gestiones anteriores, se era responsable por los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, y siguió siendo el mismo organismo rector para la implementación de los ODS de la Agenda 2030 en Argentina a partir de 2016. ¿Puedes pasar una más? ¿Cómo es más conocido la Agenda 2030, más allá de un conjunto de objetivos? Si puedes pasar una, vamos a ver los 17 grandes ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por algunos ya tienen más familiaridad, que son acuerdos internacionales en todos los países de Naciones Unidas, de cuáles son, cuáles son 18 grandes desafíos, o 18 grandes objetivos que tienen los países para complementar y llegar a un desarrollo sostenible al 2030. Los ODS son una parte de la Agenda 2030, o la parte que operacionaliza un conjunto de un pacto ético-político de qué es necesario cambiar en términos del paradigma de desarrollo sostenible en el mundo. El principio que trae, del conjunto de principios que trae la nueva conceptualización de desarrollo sostenible, que ya vienen de décadas anteriores en distintos ámbitos siendo trabajado, pero pone en la agenda internacional que ya no se puede pensar el desarrollo económico sin pensar en los impactos ambientales y sociales que implica, y tampoco pensar en acciones sociales sin pensar en ambiental, económico y a la vez. Implica un nuevo desafío de cómo pensar las políticas nacionales, globales, provinciales y locales bajo ese paradigma, y trae al centro de las políticas, refuerza el centro de las políticas la cuestión de poner las personas en el centro y una serie de principios que llamamos de enfoque de derecho y enfoque de género que tienen que estar transversales a todas las políticas que se realicen. Entonces son muy conocidos los ODS como 17 grandes objetivos que tienen que ver con los temas más candentes, mayores desafíos para los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, pero también es un conjunto de principios que están más allá y que son transversales a todos los objetivos. ¿Una más? Bueno, de forma muy resumida, para poder trabajar más en cuestiones de localización y qué implica para los gobiernos locales, el gobierno nacional, los ministerios, hicieron un proceso de localización y adaptación nacional de los ODS, que incorporó y trabajó en forma de adaptar y adoptar algunas metas de las metas internacionales de los objetivos.
A nivel nacional llegaron 86 grandes metas con más de 200 indicadores de seguimiento que organizaron la gestión de los distintos ministerios a los ODS. Y lo que hicimos nosotros también como organismo responsable es trabajar con los municipios. Y ahí nos implica toda una reflexión, y arrancamos en 2016, justo estamos en el momento de cambio metodológico de cómo trabajar, porque la localización para nosotros siempre fue, y ahora está cada vez más claro, que el pensar los municipios en el marco de la Agenda 2030. ¿Y qué implica eso? Implica traer la territorialidad, las características locales, los desafíos locales, los objetivos, las especificidades de cada territorio y compararlo y manejarlo y adaptar a lo que dicen los grandes desafíos globales a mi territorio, a las características de mi gestión. Y nos trae grandes cuestiones, en realidad, más que afirmaciones, ¿no? Más allá que haya grandes modelos de planificación y de gestión, es cómo trabajar la planificación por objetivo, por proyecto, plan estratégico, planes territoriales de desarrollo, cómo adaptar una planificación al enfoque de derechos, cómo planificar y ordenar una gestión para cumplir los principios éticos y políticos de la Agenda 2030, cómo cumplir el conjunto de objetivos con las gestiones locales que tenemos, con las gestiones provinciales. ¿Qué estructuras administrativas, políticas son necesarias? ¿Qué nuevos acuerdos o pactos tenemos que tener para lograr de verdad hacer un cambio de paradigma de pensamiento, de forma de estructurar, de forma de armar los presupuestos, de forma de gestionar, de articular entre áreas, de armar mi proyecto sin articular con otros? ¿Cómo mejor forma de organizar una gestión, una planificación, para implementar la integralidad? ¿Cómo puedo pensar en un individuo, en el marco de un ciudadano, vecino, vecina, pensando en gestiones compartimentadas? Entonces, localizar los ODS, poder pensar en la clave de los grandes principios globales, de los desafíos globales, pero también pensar en qué medida la gestión local tiene que ver con eso, las estructuras de gobierno que tenemos tienen que ver con esto. Un poco lo que decía al final Elisa, no podemos ser ajenas a que los paradigmas, los desafíos de desarrollo local siempre tienen que ver con las limitaciones del municipio o de una localidad, de lidiar con los problemas que tiene que enfrentar día a día. Las limitaciones presupuestarias de los municipios, las limitaciones políticas son clave para pensarse en qué medida el municipio, la localidad, es capaz de enfrentar los problemas más amplios, siendo que tiene la competencia limitada, los recursos limitados. Entonces, eso implica para los gobiernos provinciales y nacionales un compromiso de que no es solo responsabilidad. Cuando hablamos de desarrollo local o la localización, más allá que estamos replanteando cómo nosotros tenemos que volver a pensar en las gestiones locales, no es una cuestión de derivar al municipio la responsabilidad de todo. Fue bastante común en la América Latina, acá en Argentina también, los procesos de descentralización que dejaron un municipio a cargo de distintas políticas sin necesariamente estar acompañado de los recursos necesarios, con lo cual planteamos la necesidad de pensar la gestión local en marco de esos nuevos desafíos, pensando en compartir las responsabilidades por eso. Entonces, cuando pensamos la localización de los grandes acuerdos internacionales, de los grandes pactos, de los grandes conjuntos de desafíos, es pensar en el municipio cómo podemos trabajar. ¿Pasas una más, por favor? Implica un compromiso ético, político, de integrar los ODS a la gestión local, de pensar de cuáles de los objetivos mi gestión viene comprometida a realizar y cuáles no. Es muy común que veamos en los talleres, nosotros trabajamos bastante con talleres con los municipios para sensibilizar y difundir el tema y hacer capacitaciones de algunos temas específicos. Y es muy común que los temas ambientales queden casi siempre relegados. Como si vemos las prioridades de los municipios, el ambiente surge solo cuando hay inundaciones, o el agua no se puede tomar, o en el zona sur, que trabaja mucho tiempo, la sudestada viene y nos genera problemas. El cambio de paradigma también viene de la mano de la prevención y de anticiparse a los problemas. Entonces, no pensar el ambiente como un generador de problemas, y sí como parte de nuestra supervivencia. Y pensar
que el dicho de desarrollo sostenible está incorporado en el día a día del hacer político, del hacer de la gestión. Como cada acción del municipio, sea una unidad habitacional, sea una intervención del servicio social, sea una obra pública, un puente, cualquier alternativa, pensar en clave de desarrollo sostenible. ¿Qué impacto ambiental esto genera? ¿Qué impacto social esto genera? Y eso me genera un desarrollo económico, productivo, legítimo, sostenible para mi ciudad. Es por ahí. Y una más, por favor. Nosotros hacemos un ejercicio en algunos talleres con los municipios de pensar también de derechos humanos, todo bastante amplio, y la realidad en los municipios, cómo podemos trabajar y qué indica que estamos trabajando con enfoque de derechos. Pensando en los 4 grandes principios de enfoque de derechos que trabajamos con la Agenda 2030, que sería de universalidad, de la indivisibilidad de los derechos, de la participación y rendición de cuentas. Podemos pensar en la universalidad y igualdad, si tengo área de género, si tengo área de derechos humanos, si puedo tener datos o tener un diagnóstico que me permita identificar las desigualdades de mi región, si puedo priorizar las políticas según las zonas de mayor vulnerabilidad o las zonas más estratégicas para invertir. ¿Tengo datos para poder pensar en las políticas universales integrales en mi municipio? Cuando pensamos en indivisibilidad de los derechos humanos, algo súper complejo, en la gestión es pensar en el ciudadano, vecino, vecina, como un individuo que no está compartimentado en nuestros departamentos de las áreas. Entonces el vecino tiene que golpear puerta a puerta para garantizar un derecho. ¿Cómo pensamos en gestiones que simplifican el acceso a derechos? Pensar en acceso a derechos a más de grupos más vulnerados, niñas y adolescentes, por ejemplo. Simplificar la gestión también es simplificar el acceso a derechos. Una más. Participación, como vimos que fue bastante complementario con la cuestión de cómo hacemos gestiones más participativas, más transparentes, cómo hacemos gestiones que permiten que la gente exprese, que distintos grupos más vulnerables también puedan dar su voz y puedan complementar la visión de dónde hay que darse la inversión con las limitaciones legales que da con un presupuesto ahí bastante enyesado. Principio de rendición de cuentas y acceso a información. Acá entran 2 temas que son interesantes, que también se relacionan bastante con las capacidades institucionales que mencionaba Elisa, que es, por un lado, transparencia, de qué forma yo como gestor o gestora muestro mi trabajo, muestro los números, en qué invertí, cuánto fue, pero también la forma con que el municipio se piensa como un productor de datos, se piensa como un productor de información sobre la gestión local. Eso venimos hablando en distintos organismos porque tenemos los censos a cada 10 años que produce un conjunto de información que tarda algunos años más para que los municipios puedan acceder y para algunas provincias, por la división territorial que hay, la información no es muy precisa para su territorio. Con la información del censo es la más vital que tenemos porque es la más completa, pero al mismo tiempo al toque se queda desactualizada. Y los municipios se sienten cada vez más ciegos para gestionar. No tienen los datos necesarios, algunos no saben su población actual, pero saben cuántas casas hay, así algunos municipios gestionan por así. Entonces, promocionamos y pensamos que es interesante que el municipio se vea cada vez más el uso de la información de registros administrativos para pensar en cómo puede sistematizar y producir información sobre sí mismo para poder gestionar de forma mejor, para poder priorizar las políticas públicas según los grupos que más necesitan y que tengan acceso a sus derechos, y también puedan pensar en gestionar por objetivos, como todas esas grandes marcos de planificación demandan capacidades institucionales bastante fundamentales del municipio. Una más, por favor. A ver cómo estamos de tiempo. Bien, 5 minutos. De forma general, la localización de la ODS en los municipios. Nosotros trabajamos con algunos municipios, muy pocos en términos de asistencia técnica, pero venimos a lo largo de los últimos 3 años haciendo capacitaciones y encuentros con conjuntos de municipios, también para fomentar la asociación entre pares y entre municipios.
es poder fomentar que pensar en grandes objetivos y en grandes principios puede ser mejor que pensar en áreas compartimentadas, en los ravioles, como muchas veces estamos acostumbrados. Los ODS te permiten, pensar en grandes objetivos, te permiten a pensar de una forma más integral, te permiten pensar de qué forma integral y priorizar las necesidades reales del municipio, pensando que hacer un proceso de diagnóstico, poder pensar en cuáles son las prioridades, cuáles son los grandes objetivos que tengo, y en términos de desarrollo productivo, desarrollo económico, cuál es el desarrollo económico y productivo que esta ciudad necesita, pensando a largo plazo, pensando en no comprometer los recursos de generaciones posteriores. Poder pensar en la articulación multinivel. Nosotras en los encuentros que realizamos en el marco de un ciclo de encuentro que tenemos con municipios para pensar la planificación y los ODS, hacemos un esfuerzo tremendo de ir súper articulados entre 4 o 5 organismos nacionales, la provincia, un conjunto de municipios, como es un esfuerzo, que demanda articular entre distintas jurisdicciones, distintos lenguajes, distintos tipos de trabajo, para poder alcanzar distintos objetivos. Por ahí permite también pensar la abstracción de la agenda internacional y de derechos humanos en las cosas concretas, en el día a día de la gestión. No dejar nadie atrás, que no deje de ser solo un gran tema que escuchamos en los encuentros y que volvemos a pensar en las personas en el centro de las políticas, lo que implica todo eso que habíamos hablado en planificar, en dar espacio a participación, en pensar en presupuesto, que las personas puedan definir sobre eso, definir su voluntad y que el gestor y gestora puedan pensar en ese sentido. Pensar en estrategias de gestión. La ODS, la Agenda 2030 puede ser una herramienta de gestión. Y también es una forma de comunicarse y de relacionarse con otras ciudades y otros países, encuentros internacionales de municipios, en que el municipio, vinculando su gestión a los ODS, puede comunicarse, ODS 11, por ejemplo, que es ODS de ciudades y comunidades sostenibles, que tiene las principales metas relacionadas a los desafíos de las grandes ciudades, o de las ciudades más que nada, medio urbano. Los municipios se encuentran que tienen desafíos parecidos. Es una forma de comunicar cuáles son sus objetivos y sus desafíos. Entonces es una forma de internacionalización del municipio, poder comunicarse con el ámbito internacional de una manera clara, con un lenguaje común con otros países. No voy a extender mucho más para que tengamos chance de algún intercambio. Me parece que todo lo que venimos desarrollando en términos de trabajar los ODS a nivel local tiene que ver con fortalecer las capacidades institucionales y generar... me voy a olvidar de esos detalles. En la página del Consejo, politicasociales.gov.ar o odsargentina.gov.ar, están todos los materiales que a nivel nacional se vienen trabajando. Se publicó hace poco el Metadata Nacional, que son el detalle de todos los indicadores nacionales de monitoreo de las políticas nacionales en el marco de los ODS. Ahí también está el presupuesto nacional en el marco de los ODS. Están las planificaciones provinciales que se vienen alineando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay una web de municipios destinada a los municipios que vienen trabajando en el marco de la agenda, en que los municipios puedan tener usuarios, todavía San Nicolás no tiene, y subir una noticia de lo que vienen desarrollando, qué estrategias vienen usando, y es una herramienta de comunicación con distintos actores. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho y en principio tenemos la posibilidad de hacer 1 o 2 preguntas. Estamos un poco ajustando los tiempos, bueno, por el tema del streaming, pero bueno, ahí veo que hay una persona y no sé si hay alguna otra para completar esta etapa. Ok. Una preguntita para Elisa. Un dato metodológico respecto al trabajo que presentaste del ranking de municipios, cuando te referís al tamaño de los municipios, el rango de tamaño a que te refieres. Digamos, ¿cuál es el rango en el que están incluidos los municipios grandes a que te estás refiriendo?
Sí, el ranking de municipios lo hicimos invitando a participar a los municipios de más de 20.000 habitantes. El ranking es voluntario, nosotros enviamos una invitación y los municipios responden completando los formularios de manera virtual. Estos municipios, como había comentado antes, los de más de 20.000 habitantes son 274 y engloban al 83% de la población de Argentina. Bueno, entiendo que no habría más. Ah, sí, allá el señor. Una pregunta más, la última. Hola, ¿qué tal? Soy de un municipio muy chiquito, 700 habitantes, Península de Valdés. No podemos afiliar ballenas y pingüinos, si no seríamos... pero tenemos 26.000 kilómetros cuadrados de influencia. ¿Qué indicadores o qué ventajas o qué podemos esperar los municipios chicos de poder formar parte de un ranking? Porque también es cierto que es el 20% de la Argentina que falta. Sí, como decíamos, es cierto que es parte del 20% de la Argentina y que todos los ciudadanos somos igual de importantes, vivamos en la ciudad donde vivamos y queremos gestiones ordenadas y eficientes. Este año, los 2 primeros años, como lo estábamos haciendo a modo de prueba piloto, no podíamos abarcar a los 2.300 gobiernos locales del país. Entonces hicimos este diagnóstico, el ranking de municipios, sobre los municipios grandes, con la idea, los de más de 20.000 habitantes, con la idea de a futuro extenderlo al total de la población de los gobiernos locales de Argentina. Pero con la información que nosotros hicimos con el diagnóstico, fue información de base para generar programas de capacitación y algunas líneas de acción replicables en municipios de distintos tamaños. Las capacitaciones y toda la información que se generó está disponible para todos los municipios y está orientada a que un municipio de tamaño pequeño, mediano o grande pueda utilizarla para poder fortalecer alguna de sus capacidades o de los técnicos y los funcionarios que trabajan en el gobierno local. Esperamos poder extenderlo a todos los municipios del país en algún momento y ya están las condiciones dadas de haber avanzado en el proceso metodológico y la sistematización para hacerlo.